Existe un momento en la astronomía que ningún observador quiere enfrentar. Un momento en que todos los telescopios, todos los satélites, toda la tecnología de miles de millones de dólares se vuelve inútil. No por fallo mecánico, no por error humano, sino por una ironía cósmica perfecta. Una geometría celeste que transforma al propio Sol en una pared impenetrable de luz. Octubre de 2025. El 3I Atlas alcanza su perihelio, el punto más cercano al Sol en su viaje a través de nuestro sistema solar. El momento más crítico, cuando el calor estelar alcanza su punto máximo, cuando los cometas normalmente se fragmentan, cuando los chorros explotan, cuando la verdadera naturaleza de los objetos espaciales es revelada bajo el fuego solar. Pero para los observadores en la Tierra, este momento crítico ocurrió detrás de un muro intransitable de radiación. El objeto pasó exactamente por el lado opuesto del Sol en relación con la Tierra, escondido por 150 millones de kilómetros de plasma incandescente. Durante semanas, la humanidad quedó ciega. El telescopio espacial Hubble no podía apuntar a esa región sin arriesgar sus delicados sensores. El James Webb, posicionado a millones de kilómetros de la Tierra, enfrentaba la misma limitación geométrica. Los observatorios terrestres veían solo el brillo solar donde el objeto debería estar. Entre el 1 de octubre y el 9 de noviembre, el 3I Atlas permaneció a menos de 3,5 de separación angular del Sol, haciendo imposible la observación desde nuestra perspectiva. El 21 de octubre alcanzó una conjunción solar perfecta, directamente detrás de nuestra estrella. Y 8 días después, el 29 de octubre, pasó por el perihelio completamente invisible para nosotros. Pero el universo abomina los vacíos de información. Y mientras la Tierra estaba ciega, otro ojo estaba abierto, un ojo mecánico orbitando no la Tierra, sino Marte, a 225 millones de kilómetros de distancia. Y desde esa perspectiva privilegiada, la geometría era completamente diferente. Para la sonda china Tianwen-1, el 3I Atlas no estaba oculto detrás del Sol. Estaba cruzando el escenario cósmico, iluminado lateralmente contra el fondo oscuro del espacio profundo, sin atmósfera para dispersar la luz, sin horizonte para bloquear la visión, solo una ventana clara y clínica hacia el momento más importante del paso del objeto. Y la Tianwen-1 no parpadeó. Lo que capturó durante aquellos días críticos, cuando la Tierra estaba ciega, no es solo interesante, es revelador de formas que las agencias occidentales aún están procesando. Antes de sumergirnos en lo que realmente sucedió durante esos días de oscuridad terrestre, en lo que la perspectiva marciana reveló que nosotros no podemos ver y en la respuesta sorprendentemente silenciosa de la NASA, incluso después de que el gobierno de los Estados Unidos retomara operaciones, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campana y comenta tu análisis, porque las imágenes de alta resolución de la NASA permanecen sin divulgarse, mientras que China compartió datos casi de inmediato. Y si quieres apoyar investigaciones que examinan no solo lo que nos dicen, sino también lo que eligen no divulgar, hazte miembro del canal, porque estamos a punto de reconstruir, dato por dato, observación por observación, lo que sucedió cuando el visitante interestelar más enigmático de la historia humana pasó por su momento de máximo estrés térmico, lejos de los ojos de la civilización que lo descubrió. Para entender lo que la Tianwen-1 atestiguó, necesitamos primero comprender la geometría de la ceguera. Imagina el sistema solar como un reloj gigantesco. La Tierra, en su órbita alrededor del Sol, estaba posicionada de tal forma que nuestra estrella bloqueaba completamente cualquier línea de visión directa hacia el 3I Atlas. No es cuestión de mejor tecnología o telescopios más potentes. Es física simple. No se puede ver a través de una bola de plasma de 1,4 millones de kilómetros de diámetro
emitiendo radiación en todo el espectro electromagnético. La Red Internacional de Alerta de Asteroides, un sistema coordinado de observatorios alrededor del globo diseñado específicamente para rastrear objetos potencialmente peligrosos, estaba efectivamente inoperante. Los radiotelescopios intentaban penetrar la interferencia solar, pero las señales se perdían en el ruido. Satélites de observación solar, como SOHO y Stereo, capturaban el objeto apenas como un punto difuso en sus campos de visión extremadamente amplios, diseñados para estudiar la corona solar, no cometas distantes. Era el escenario perfecto para que un cometa normal se desintegrara en secreto, para fragmentarse bajo un estrés térmico brutal sin testigos, para revelar su naturaleza de forma que nadie desde la Tierra pudiera documentar. Pero a 225 millones de kilómetros de nosotros, orbitando Marte cada 1,8 días terrestres, la Tianwen-1 tenía un ángulo completamente diferente. Desde el punto de vista marciano, el 3I Atlas no estaba escondido, estaba expuesto. El 3 de octubre de 2025, el objeto hizo su aproximación más cercana a Marte, 29 millones de kilómetros. Para dar contexto, eso es aproximadamente el 10% de la distancia entre la Tierra y Marte en su configuración más cercana. Y la Tianwen-1, lanzada en julio de 2020 y orbitando Marte desde febrero de 2021, estaba perfectamente posicionada. La Administración Espacial Nacional China, CNSA, comenzó los preparativos en septiembre. Simulaciones repetidas, modelado teórico extensivo, verificaciones instrumentales completas, porque fotografiarlo sería extraordinariamente difícil. La cámara de alta resolución, HiRIG, de la Tianwen fue diseñada para estudiar características brillantes de la superficie marciana, iluminadas por el Sol a distancias de cientos de kilómetros, no para rastrear un objeto débil moviéndose a velocidades relativas, extremas, a decenas de millones de kilómetros. Los números son brutales. El 3I Atlas, con un diámetro estimado entre 1,4 y 5,6 kiloclones, aparecía como un punto minúsculo. Era de 10.000 a 100.000 veces más débil que los objetivos típicos marcianos que la cámara normalmente fotografía. Se estaba moviendo a aproximadamente 58 km/s. La propia Tianwen-1 orbitaba Marte a una velocidad relativa de 86 km/s. La velocidad relativa combinada excedía los 140 km/s. Intentar fotografiar una hormiga moviéndose a la velocidad de un proyectil de rifle, usando una cámara diseñada para capturar detalles de rocas estacionarias, desde el otro lado de una ciudad entera, en la oscuridad casi total. Y aún así, lo consiguieron. Entre el 1 y el 7 de octubre, la Tianwen-1 capturó múltiples imágenes. La Agencia Espacial Europea también participó. La Mars Express y el ExoMars Trace Gas Orbiter apuntaron sus instrumentos. El Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, de la NASA, equipado con la poderosa cámara HiRISE, capaz de resolver detalles de 30 centímetros en la superficie marciana, y que teóricamente podría proporcionar una resolución equivalente a un telescopio de 6,4 milímetros observando desde la Tierra, también capturó el objeto. Pero hubo una diferencia crítica en las divulgaciones. El 5 de noviembre de 2025, China liberó sus imágenes públicamente. Imágenes brutas, no procesadas, mostrando el objeto como un punto difuso con coma visible, moviéndose contra un fondo estelar fijo. Crearon incluso una animación de 30 segundos mostrando la trayectoria del objeto a través del campo estelar. Transparencia casi inmediata. Las imágenes de la ESA vinieron poco después. La Mars Express capturó el objeto con su cámara HRSC, aunque con un tiempo de exposición corto, de 0,5 segundos, que lo hizo difícil de ver. El ExoMars Trace Gas Orbiter usó su cámara Cassis con una exposición de 5 segundos, produciendo imágenes ligeramente mejores.
Pero la NASA, silencio. El Mars Reconnaissance Orbiter, con su cámara HiRISE de resolución superior a cualquier instrumento en órbita marciana, permaneció mudo. La explicación oficial, el cierre, shutdown, del gobierno de los Estados Unidos, que coincidió perfectamente con la ventana de observación. Operaciones científicas paralizadas. Los datos no podían ser procesados o liberados. Pero el gobierno reabrió. Semanas pasaron, luego meses, y al 7 de enero de 2026, las imágenes de alta resolución de la NASA del 3I Atlas, capturadas desde Marte, aún no han sido divulgadas públicamente. La congresista Ana Paulina Luna tuiteó el 5 de noviembre. Acabo de tener una buena conversación con la NASA sobre el 3I. Tan pronto como el gobierno reabra, liberarán imágenes y datos. Desafortunadamente, por razones burocráticas, no pueden hasta entonces. El gobierno reabrió. Las razones burocráticas desaparecieron. Pero los datos no llegaron. ¿Por qué? ¿Qué mostraron las imágenes de más alta resolución que todavía está siendo retenido? La Tianwen ofrece pistas, pero no respuestas completas. Las imágenes chinas revelan características consistentes con un cometa, una coma difusa, extendiéndose entre 5.000 y 10.000 kilómetros desde el núcleo. Un envoltorio gaseoso típico de sublimación de volátiles conforme el objeto se calentaba. Un núcleo brillante en el centro, aunque demasiado pequeño para resolver la estructura de la superficie a esa distancia. Y movimiento consistente con la trayectoria prevista, sin desviaciones o aceleraciones anómalas visibles en esa resolución. Pero está lo que las imágenes muestran y lo que no muestran. Y también está el timing. El 3I Atlas alcanzó el perihelio el 29 o 30 de octubre, aproximadamente 26 días después del paso por Marte. Las imágenes de la Tianwen 1 capturan el objeto antes del perihelio, aún acercándose al Sol, aún calentándose. Lo que sucedió después, durante el perihelio, cuando debería haber experimentado el estrés térmico máximo, permanece documentado solo por observatorios solares de campo amplio, que no proporcionan detalles finos. Avi Loeb, analizando imágenes post-perihelio del observatorio y del Virtual Telescope Project, notó algo sorprendente. La apariencia de la coma del objeto en diciembre no era muy diferente morfológicamente de las imágenes del Hubble de julio. Para un cometa típico, Loeb señaló, debería haber resultado en una coma masiva con polvo y gas empujada por la presión de radiación solar y el viento solar, en la forma de una cola cometaria típica apuntando lejos del Sol. Basado en la conservación del momento, Loeb calculó que la fracción de masa perdida durante el paso por el perihelio del 3I Atlas fue mayor al 13%. Para un cometa normal, perdiendo el 13% de su masa en un único perihelio, el resultado debería ser una fragmentación visible, una coma dramáticamente expandida, una cola masiva. Pero la morfología permaneció extrañamente consistente, como si el objeto hubiera pasado por el fuego solar y emergido estructuralmente intacto de formas que desafían los modelos de sublimación cometaria convencional. Y la otra cuestión, durante el período de conjunción solar, entre el 18 y el 24 de octubre, el satélite meteorológico GOES-19 logró detectar el objeto hasta magnitud 12, así como el observatorio SOHO y el satélite Punch. Pero esas son observaciones de campo amplio, detectando luz integrada, no resolviendo estructura. Son como ver una ciudad de noche desde un avión. Ves luces, pero no arquitectura. ¿Qué pasó realmente durante aquellos días críticos cuando la Tierra no podía ver? La física dice que los cometas subliman violentamente bajo calor intenso. Los núcleos se fragmentan. Los chorros explotan de forma caótica conforme bolsas de hielo volátil se vaporizan súbitamente. La rotación se acelera o desacelera, dependiendo de la distribución asimétrica de los chorros.
Las colas se expanden dramáticamente. Pero las observaciones disponibles sugieren un objeto que pasó por el perihelio de forma sorprendentemente estable, sin fragmentación detectada, sin cambios dramáticos en la curva de luz, sin la muerte cometaria que los modelos predecían para un objeto de sus características. Tal vez la teoría de la corteza cósmica explique miles de millones de años de radiación interestelar procesando la superficie, creando una capa protectora que aisló el interior volátil, permitiendo una sublimación más controlada de lo que sería típico. Tal vez el objeto sea más masivo de lo que las estimaciones iniciales sugieren, haciéndolo más resistente a fuerzas de marea y estrés térmico. Tal vez su composición sea fundamentalmente diferente a los cometas del sistema solar, dominado por CO2 en vez de agua, con propiedades termofísicas que aún no comprendemos completamente. O tal vez haya algo en las imágenes de alta resolución de la NASA que complica la narrativa simple, algo que requiere análisis adicional antes de la divulgación pública. No necesariamente evidencia de artificialidad, sino tal vez un comportamiento que desafía una categorización fácil usando la física cometaria conocida. La historia de la ciencia está repleta de momentos donde los datos fueron retenidos no por conspiración, sino por incertidumbre, donde los científicos dudan en divulgar observaciones que no consiguen explicar completamente, temiendo generar interpretaciones erróneas o alimentar especulación sin base. Pero esa duda, por más bien intencionada que sea, crea exactamente el vacío de información en el que la especulación prospera. Y también hay consideraciones geopolíticas. China divulgó datos casi de inmediato, estableciendo una narrativa de transparencia científica y capacidad técnica, demostrando que sus misiones interplanetarias pueden contribuir a descubrimientos astronómicos globales. Mientras tanto, la agencia espacial más poderosa del mundo permanece silenciosa sobre sus observaciones más detalladas. No estoy sugiriendo conspiración, pero estoy observando un patrón. Cuando los datos desafían una comprensión fácil, cuando el comportamiento no encaja perfectamente en modelos establecidos, las instituciones tienden a dudar, a divulgar lentamente, a procesar extensivamente antes de compartir. Y en ese intervalo, entre observación y divulgación, las preguntas se multiplican. ¿Qué sabemos definitivamente? Múltiples orbitadores marcianos observaron el 3I Atlas durante la ventana crítica cuando los observadores terrestres estaban ciegos. La Tianwen-1 capturó imágenes mostrando un objeto con características de cometa, pero también una estabilidad estructural notable. La NASA capturó imágenes de resolución aún más alta que permanecen sin divulgar meses después de que las razones burocráticas para su retención desaparecieran. El objeto pasó por el perihelio y emergió sin fragmentación detectada, comportándose de forma más resiliente de lo que los modelos de cometas típicos predecían. ¿Qué no sabemos? Detalles finos de la morfología de la superficie que HiRISE podría haber resuelto. Si hubo cambios sutiles en la rotación o chorros durante el perihelio. Si la proporción de masa perdida realmente fue del 13% o si las estimaciones son incorrectas, porque la apariencia post-perihelio permanece tan similar a la pre-perihelio cuando la física de cometas predice cambios dramáticos. Y también está la cuestión filosófica más profunda. Durante el momento más crítico en la observación de un visitante de otro sistema estelar, la civilización que lo descubrió estaba efectivamente ciega. Nuestra perspectiva geocéntrica, nuestra dependencia de observatorios terrestres y satélites cercanos a la Tierra, nos dejó incapaces de presenciar el evento principal. Fue necesaria una sonda orbitando otro planeta, operada por otra nación, para proporcionar ojos donde los nuestros fallaron. Es un recordatorio humillante. El universo no se doblega ante nuestra conveniencia observacional. Los eventos cósmicos ocurren en geometrías que pueden excluirnos completamente, y nuestra comprensión del cosmos depende no solo de tecnología,
sino de perspectiva, de estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con los instrumentos correctos apuntados en la dirección correcta. La Tianwen-1 estaba en el lugar correcto, y lo que vio, aunque consistente con un cometa, también desafía algunas expectativas de cómo los cometas deberían comportarse bajo estrés extremo, no de formas que prueban la artificialidad, sino de formas que sugieren que objetos interestelares forjados en ambientes químicos diferentes, bombardeados por radiación cósmica durante miles de millones de años, pueden comportarse de maneras que nuestros modelos basados en cometas del sistema solar no capturan completamente. Y si este guión te hizo pensar sobre la perspectiva, sobre lo que perdemos cuando no podemos ver, sobre si la transparencia científica importa incluso cuando los datos son confusos, deja tu like, suscríbete, activa la campana y comenta tu teoría. ¿Las imágenes de la NASA fueron retenidas por protocolo científico estándar o hay algo en ellas que complica las narrativas simples? Y si quieres apoyar análisis que examinan no solo los datos divulgados, sino también los patrones de retención, hazte miembro, porque la historia del 3I Atlas no ha terminado. Él continúa su viaje hacia afuera del sistema solar. Pasará por Júpiter en marzo de 2026, tal vez ofreciendo otra oportunidad de observación por la sonda Juno, aunque esto sea improbable, dado que la nave está con poco combustible, y entonces desaparecerá en el espacio interestelar profundo, regresando al vacío de donde vino. Pero las preguntas que dejó permanecen, preguntas sobre su composición, sobre su resistencia estructural, sobre por qué se comportó de forma diferente a lo esperado durante el perihelio. Preguntas sobre por qué algunas agencias comparten datos inmediatamente mientras otras los retienen por meses. Preguntas sobre qué realmente presenciamos cruzando nuestro sistema solar a velocidades imposibles con química alienígena. Y también está la lección más amplia. La próxima vez que un visitante interestelar pase, necesitamos observatorios distribuidos a través del sistema solar, no solo agrupados alrededor de la Tierra. Necesitamos misiones en Marte, en órbita solar, en puntos de Lagrange, en órbitas que ofrezcan perspectivas múltiples, independientemente de dónde esté el objeto en relación con el Sol. Necesitamos transparencia entre agencias internacionales, intercambio rápido de datos, colaboración que trascienda fronteras geopolíticas, porque el universo no espera. Los visitantes interestelares no disminuyen la velocidad para nuestra conveniencia. Y si queremos entender a estos mensajeros de otros sistemas estelares, necesitamos estar preparados, no solo tecnológicamente, sino también organizacionalmente, con protocolos de intercambio de datos establecidos antes del próximo descubrimiento, con perspectivas múltiples garantizadas por diseño de misión, con compromiso a la transparencia, incluso cuando los datos desafíen una comprensión fácil. El 3I Atlas pasó por su perihelio lejos de nuestros ojos, pero no lejos de todos los ojos. La Tianwen-1 observó, y lo que vio, aunque no completamente comprendido, expande nuestro conocimiento de cómo los objetos forjados alrededor de otras estrellas se comportan cuando encuentran la nuestra. Tal vez sea solo un cometa con propiedades inusuales. Tal vez sea ejemplo de una categoría nueva de objeto interestelar que nuestra física actual no predice completamente. Tal vez las imágenes no divulgadas de la NASA muestren detalles que aclaren misterios o que profundicen las preguntas. No lo sabemos. Y esa es la esencia del descubrimiento científico: confrontar lo desconocido, admitir incertidumbre, continuar observando incluso cuando las respuestas no vienen fácilmente. Lo que es cierto es que, durante aquellos días críticos en octubre de 2025, cuando la Tierra estaba ciega por la geometría celestial, una máquina solitaria orbitando el planeta rojo y distante mantuvo vigilia, y lo que atestiguó, parcialmente revelado, parcialmente retenido, añade capas a un misterio que comenzó en julio y continúa resonando meses después.
Los próximos capítulos vendrán, tal vez con la divulgación de las imágenes de la NASA, tal vez con análisis más profundos de datos ya disponibles, tal vez con el descubrimiento del próximo visitante interestelar y las lecciones aplicadas de esta experiencia. Pero por ahora nos quedamos con fragmentos, con imágenes de resolución variable, de perspectivas diferentes, con un comportamiento que parcialmente encaja en modelos de cometas y parcialmente desafía expectativas, con preguntas sobre por qué algunos datos fluyen libremente mientras otros permanecen retenidos. Y nos quedamos con el recordatorio humillante de que la historia cósmica más importante puede suceder cuando no estamos mirando, que la perspectiva importa tanto como la tecnología, que al universo no le importa nuestra conveniencia observacional. El 3I Atlas vino de la oscuridad interestelar, pasó brevemente a través de nuestra luz solar y regresa a la oscuridad de donde vino. Durante su paso reveló misterios y creó nuevos. Confirmó algunas teorías y desafió otras. Unió agencias globales en un esfuerzo observacional coordinado y expuso divisiones en cómo compartimos descubrimientos. Es un mensajero no solo de otro sistema estelar, sino de nuestra propia necesidad de evolucionar como civilización científica, de construir infraestructura de observación verdaderamente interplanetaria, de establecer protocolos de transparencia que sobrevivan a presiones políticas, de admitir cuando no comprendemos completamente en vez de retener datos hasta que las narrativas estén perfectamente pulidas. Porque el cosmos no espera narrativas pulidas. Él presenta fenómenos en toda su complejidad confusa, y depende de nosotros decidir si enfrentamos esa complejidad con honestidad o si nos escondemos detrás de dudas burocráticas hasta que certezas imposibles sean alcanzadas. El 3I Atlas pasó, pero su historia continúa en los análisis no publicados, en las imágenes no divulgadas, en las preguntas que permanecen sin respuesta y en el recordatorio persistente de que, a veces, las observaciones más importantes suceden desde perspectivas que no controlamos, por agencias que no dirigimos, durante momentos cuando nuestra propia visión es bloqueada por estrellas que pero también ciegan. Ojos en los datos disponibles, preguntas sobre los datos retenidos y humildad ante un universo que no se inclina ante nuestra conveniencia, pero que ocasionalmente, si estamos preparados y dispuestos a colaborar a través de fronteras, nos ofrece vislumbres de maravillas venidas de eras y lugares que nunca visitaremos, pero que podemos estudiar cuando pasan brevemente a través de nuestro pequeño vecindario cósmico.